¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad.
Ave o María, llena de gracia. En un gesto de cercanía y esperanza desde la plaza de San Pedro en el Vaticano se celebrará un rezo nocturno del Rosario todas las noches por la salud del Papa Francisco. Para ello han sido convocados todos los cardenales residentes en Roma, colaboradores de la Curia Romana y la diócesis de la capital, a unirse diariamente en oración por la salud del Papa Francisco, así como todos los fieles que deseen acudir a esta iniciativa que comenzó ayer, 24 de febrero. Cari fratelli e sorelle. Fue el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, quien presidió la primera oración en la plaza de San Pedro, envuelta en la oscuridad y con la silla vacía del Papa, pero con miles de fieles congregados, a pesar de la lluvia, para ofrecer su apoyo espiritual al pontífice. El cardenal Parolin destacó que este gesto no implica un empeoramiento de la salud del Papa, sino una muestra de solidaridad con él y con todos los enfermos. De hecho, en el último comunicado de ayer, la oficina de prensa de la Santa Sede anunció que las condiciones del Papa han mostrado una ligera mejoría tras un descanso reparador durante toda la noche y la reducción del flujo de oxígeno. El portavoz vaticano Matteo Bruni también confirmó que el Santo Padre no ha tenido nuevas crisis respiratorias y que la insuficiencia renal leve no es motivo de preocupación. El Papa ayer trabajó un poco desde el hospital, de hecho recibió al cardenal secretario de Estado Pietro Parolin y al sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, el arzobispo Edgar Peña Parra, para la firma de algunos decretos de las causas de los santos promulgados hoy. La oración del Santo Rosario de hoy a las 9 de la noche de Roma será presidida desde la Plaza de San Pedro por el cardenal Luis Antonio Tagle, proprefecto de la sección para la primera evangelización del dicasterio. Para la evangelización será, como el de anoche, un momento de oración colectiva para resaltar el espíritu de unidad del pueblo de Dios en estos momentos difíciles, en el que el no se olviden de rezar por mí, que nos pide siempre el Papa Francisco, es más escuchado que nunca. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del Año Santo 2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos
Los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. A 79 años del triunfo del general Perón contra la oligarquía y el imperialismo anglo-norteamericano, y ayer se convocó a los consejeros, al Consejo del Partido Justicialista Nacional, a nivel nacional, y bueno, se designaron funciones a los consejeros y secretarías, y también se emitió un comunicado que paso a leer. También se anunció la creación de la Comisión de Acción Política, de la Comisión de Enlace con organismos multilaterales de países emergentes como el BRICS y el CELAC. No creo que Rusia ni China sean países emergentes, pero ponele que los muchachos quisieron inspirarse en eso, pero digamos la organización, la CELAC y el BRICS, ¿no? Entre otros, la conformación de una mesa política de unión por la patria, que el PJ integra junto a otros partidos políticos aliados. Se decidió la creación del Instituto Modelo Argentino Pensamiento y Acción para la Patria, como nuevo ámbito responsable del eje programático de nuestro partido, para que de una vez por todas aparezca una propuesta de gobierno alternativa a esta basura que tenemos hoy. En ese marco, y luego de analizar la situación del país en general y del escándalo de la estafa pesos libra, en particular del Bitcoin, del meme coin de Milei, que lanzó la moneda esa, la criptomoneda de pesos libra, a $4 y a las 48 horas valía 0,2. El que puso guita ahí compró a $4 la cantidad que sea, bueno, perdió a las 48 horas el 100%. Cuando retiró el Twitter, ¿sí? Milei. También la presidencia le solicitó a la Secretaría de Innovación Tecnológica, Inteligencia Artificial, Criptografía, vuelven de vuelta con la criptomoneda por la duda, Ciberseguridad, y la Secretaría de Asuntos Legales y Constitucionales, a ver si podemos hablar de una emisión monetaria por contrapartida real en la riqueza que tiene este país una vez por todas, y corremos un poquito a los muchachos liberales de la Escuela de Austria, ¿sí? Que la compañera Cristina critica, pero parece que todavía seguimos con alguna contaminación, ¿no? También un informe detallado se propuso realizar sobre los hechos y sus posibles consecuencias. A su vez, se presentó el proyecto de ley de afiliación digital. Esto es muy importante para que nuestros bloques legislativos le den impulso en las respectivas cámaras de diputados y senadores. Dicho proyecto significa dejar atrás el sistema anacrónico de la ficha de afiliación en fichas de cartón, facilitando, que a veces te piden cuadruplicado, 4 fichas, facilitando la decisión de quienes participan en la política partidaria. ¿Te imaginás que si vos afiliás 4.000 personas tenés que pedir un camión para transportar la ficha, ¿no? Luego de escuchar los informes de los interventores del partido en las provincias de Jujuy, Corrientes, porque son provincias donde el Partido Justicialista está intervenido, los interventores, entre ellos Aníbal Fernández, por Corrientes, se decidió prorrogar la intervención del partido en Jujuy. Bueno, vaya a saber por qué. Como último punto del temario, no hay conducción política en Jujuy, peronista no hay, ¿sí? Y radical, bueno, están ahí, viendo a ver si pueden apuntar el techo con un palo. Como último punto del temario, se analizó la situación de las provincias y se ordenó la intervención del partido en los distritos de Salta y Misiones. Se interviene el Partido Justicialista, porque ya se ordenó, de Salta y Misiones, para los compañeros, para que se pongan al día. Se va a intervenir el PJ de Salta y Misiones, el Partido Justicialista de Salta y Misiones, ya decidió la condición nacional en intervenirlo. Bueno, finalmente se instó a participar en todas las cadenas de rezos y manifestaciones por la salud de nuestro Papa Francisco. Muy bueno. Quiero comunicarles además que lo que tendría que convocar el Partido Justicialista es al Congreso Nacional, los congresales, rivalidar los que están vigentes y, si no, llamar a elecciones de congresales nacionales en todos los distritos políticos, que son las provincias, y los distritos electorales del país. Distritos políticos y electorales, para que se elijan congresales que sean representativos, ¿no? También largaron un comunicado, lunes 24 de febrero del 2025, que dice lo siguiente: a 79 años del triunfo del general Perón en las elecciones presidenciales de 1946,
tuvo lugar en la sede del Partido Justicialista la primera reunión de pleno del Consejo Nacional, de los consejeros, no congresales, no se entiende bien. Consejeros, que es una cosa, y congresales es otra cosa. Los consejeros son los que forman parte del Consejo Nacional del Partido, la función administrativa, y los congresales son los que tienen las funciones resolutivas, que tienen que después ejecutar los consejeros, ¿sí? Por eso digo, lo más importante es que se nombre a los congresales para validar todo esto que se está haciendo. Si no tiene validez jurídica y política, las resoluciones que tome el Consejo Nacional sin ser aprobadas por los congresales, ¿sí? En esta oportunidad se presentó un nuevo organigrama del partido y se designaron el siguiente compañero y compañera, la Secretaría que a continuación se detalla: Secretaría General, Teresa García; Secretaría de Interior, José Emilio Neder; Secretaría de Organización, Mayra Mendoza; Secretaría de Formación y Debate Político. No sé qué hay de debatir la unidad de concepción justicialista, la verdad que no entiendo. A Víctor Santamarina. Secretaría de Comunicación, Federico Termín, intendente de Loma de Zamora. Secretaría de Asuntos Legales y Constitucionales, Anabel Fernández Agasti, por el rol que tuvo que ocupar como Junta Electoral para poder descalificar a Ricardo Quintela, ¿no? Así que tuvo un éxito bárbaro. Secretaría de Relaciones Internacionales, Gustavo Menéndez, Mochila de Merlo, intendente de Merlo. Secretaría de Integración Regional, Soledad Magno. Secretaría de Culto, Juan Mansur. Un hombre todoterreno, ¿no? Todoterreno. Fue secretario de Salud en Matanza, después fue gobernador de la provincia de Tucumán, jefe de gabinete de Alberto Fernández. Secretaría de Defensa, Agustín Rossi. Bueno. Secretaría de Justicia, Martín Doñate. Secretaría de Salud, Pablo Yedlin. Yo hubiera querido que fuera Daniel Goyán, pero parece que la compañera no se enteró. Secretaría de Economía y Producción, Emiliano Estrada. Bueno, a ver cuándo Emiliano Estrada nos da una conferencia sobre Miguel Miranda, sobre economía peronista, sería interesante. Secretaría de Seguridad, Agustín Propato. Secretaría de Derechos Humanos, Nora del Valle Jiménez. Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, Alejandra Mónica López. Secretaría de Innovación Tecnológica, Inteligencia Artificial, Criptografía y Ciberseguridad, Ariel Sujarchuk. Ariel Sujarchuk es el intendente de Escobar. Secretaría de Cultura, María Celeste Jiménez Navarro. Secretaría Gremial, Abel Furlan. No sé de qué sindicato es, pero sería interesante saberlo. Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, María Inés Pilati Vergara. Secretaría de Juventud, Valentina Morán. Secretaría Parlamentaria, Paula Penaca. Secretaría de Asuntos Municipales, Leandro Nardini, intendente también de ahí de Malvinas, Argentina. Secretaría de Derechos Humanos, Florencia Ficardi. Secretaría de Asuntos Agrarios, Julián Domínguez. ¿Cuándo no, Julián? Por fin volviste de vuelta. Secretaría de Economía, no se sabe cuál es la representatividad de Julián Domínguez, pero bueno, qué sé yo, la Prida, por ahí la gente del núcleo húmedo de la provincia de Buenos Aires, de la sociedad rural, seguramente que lo sostiene. Secretaría de Economía, Plataforma y Nuevas Relaciones Laborales, Vanessa Siley. Secretaría de Ambiente, Florencia Lampreave. Secretaría de Deporte, Federico Subieles. Secretaría de Turismo, Emiliano Saúl Echeveste. Secretaría de Transporte, Alicia Aparicio. Secretaría de Prevención y Asistencia de Adicciones, Gabriel Esteves. Secretaría de Energía, Minería y Servicios Públicos, Guillermo Moser. Secretaría de Seguridad Social e Inclusión para las Personas con Discapacidad, quién sabe quién, quién sabe nadie, apareció Fernanda Raberta. Vamos todavía. Perdimos 3 veces las elecciones en Mar del Plata, pero bueno, siempre hay revancha, hay premio consuelo, ¿sí? Y de acá a la eternidad, ¿no? Secretaría de Actas, Daniel Catalano, un hombre de la izquierda, secretario general de ATE Capital, pero que parece ser que hace una conversión al peronismo. Tesorero, Jorge Rodríguez. A 79 años del triunfo en general, entonces, coronel Juan Domingo Perón, ideólogo y realizador. Él siempre dijo que no era el jefe ni el conductor, sino el ideólogo y realizador de la Revolución Justicialista, resultado de haber
realizado 2 etapas de una revolución como proceso político. La etapa doctrinaria desde el 4 de junio de 1943 hasta el 27 de septiembre, primera etapa, y después el 17 de octubre. Esa fue la preparación humana y técnica de la revolución justicialista que Perón comenzó a transitar desde mucho tiempo antes, ¿no es cierto? Y luego, del 17 de octubre del 45, en 122 días, realizó la etapa de la toma del poder a través de unas elecciones brillantes que le dieron el triunfo por el 53.71% de los votos en una alianza electoral integrado por el Partido Laborista, la Unión Cívica Radical, Junta Renovadora y el Partido Independiente, venciendo a la Unión Democrática, conducida por el embajador Spriu-Brade, que llevaba como títere presidencial a José Tamborini, de la Unión Cívica Radical, en una alianza de radicales, socialistas, demócratas, progresistas, comunistas, y estaba Julio Noble, toda la banda. Aparece desde las sombras la historia de atizados por personajes como Felipe Piña, con relatos fantasmales, como el liderazgo de Cipriano Reyes, como el que congregó y produjo el 17 de octubre. Y el 17 de octubre fue el proceso de preparación humana, de recopilar toda la demanda, todas las propuestas, ideas de la gente en toda la provincia de Buenos Aires. Recorrió 32.742 kilómetros del 4 de junio del 43 al 27 de septiembre del 45, y a partir de ahí fueron formándose predicadores de esta forma de proceso político, a la inversa de lo que hoy hacemos. Hoy dictamos políticas. En esa época Perón fue el primer influencer que llegaba a la gente a buscar al sujeto, qué opinaba el sujeto que había que hacer políticamente con el país. Y entonces el sujeto que es el pueblo, no estoy hablando del sujeto individual, sino del sujeto colectivo, que es el pueblo argentino, le pudo alcanzar a Perón cuál era su pensamiento, su forma de pensar. Aplicó el método de Raster, ¿sí?, de Friedrich Ratzer, que se basa en la construcción de la geografía humana, ¿sí?, o la antropogeografía, para el desarrollo del proceso político. Sin la geografía humana, el proceso político es una suerte de truco de magia, de ilusionismo. 3 meses después, en 122 días, con esa congregación de 100.000 predicadores, el 7 de octubre, esos 100.000 predicadores trajeron 10 cada uno a la Plaza de Mayo, 10 nada más, y juntaron 1.200.000 personas que fueron a reclamarle a Farrell que liberara a Perón. Y ese día, a las 22 horas, Perón dio un discurso extraordinario que se recuerda hasta hoy, ¿no? Bueno, 3 meses después del triunfo electoral, del 23 de mayo del 46, dada la inclinación de Cipriano Reyes a unirse al sistema de la Unión Popular, disuelve el Partido Laborista a poco de asumir la presidencia de la Nación el 4 de junio del 46. Aquí, a este punto de la historia y de las cosas, vale detenerse para entender la historia de estos hechos nuevos, de acciones eficaces que, actuando como causa revolucionaria, producen las consecuencias deseadas por y para el pueblo. Debido a ello, vale destacarse que nuestra revolución justicialista tuvo su credo, o escuela filosófica, que se llamó la comunidad organizada, y tercera posición justicialista en el plano político y filosófico internacional, que es el justicialismo como el marxismo o el capitalismo, ¿no?, que son el capitalismo primera posición, el marxismo segunda posición, y la tercera posición es el justicialismo. Una revolución que tuvo su estatuto revolucionario o dogma ideológico plasmado en el cuerpo dogmático de la Constitución Nacional del 11 de marzo del 49 y su doctrina política, que son la forma de ejecución de esa ideología. No es la ideología la doctrina peronista, la ideología es el justicialismo, ¿sí?, o la tercera posición justicialista, ¿sí? Esa es la ideología. La doctrina son las formas de ejecución de esa ideología. Por lo tanto, la doctrina que evoluciona y se adapta a los tiempos de cada generación, pero el credo y el dogma, el credo, filosofía, y dogma, ideología,
son sustancias inmutables. Y escuchamos entonces nuestra ideología y doctrina por Juan Domingo Perón. Toda la lucha se articula también en el tiempo. Hay cosas que son permanentes, como es una ideología. Nosotros tenemos una ideología ya fijada y por lo menos por mucho tiempo, eso será una cosa inamovible. Arriar las banderas de justicia social, de independencia económica y de soberanía política, eso es muy difícil porque son cosas permanentes. En cambio, la doctrina, que son las formas de ejecución de esa ideología, esas varían de acuerdo a las circunstancias, evolucionan con la evolución. En el cambio generacional va buscando remozar en el tiempo esas formas de ejecución. Lo que hace 25 años nosotros hicimos de una manera, puede hacer que en este momento esa manera no sea la apropiada para realizar. Entonces, las nuevas formas de ejecución que nacen con la nueva generación y las nuevas circunstancias son las que hay que poner en marcha a través de ese remozamiento permanente del movimiento para que el movimiento no envejezca. Y bueno, desde la primera niñez, los ciudadanos, los cuidados especiales de la primera niñez de nuestros ciudadanos, nuestros niños, futuros ciudadanos ilustrados y virtuosos, los cuidados especiales y de privilegio llegó a todos los rincones de la patria a través de la Fundación de Ayuda Social Eva Perón, que restituía o devolvía derechos y bienes a quienes se lo habían quitado. No hacía limosna social como hacen los movimientos sociales de hoy. Y el resultado fue maravilloso. En las mismas escuelas fábricas, a los adolescentes que ingresaban a realizar una formación de escuela secundaria con orientación técnica o tecnológica, se les pagaba una remuneración por formarse con gestión laboral productiva. O sea, producían cosas mientras se educaban, se formaban. A esos niños y jóvenes que eran únicos privilegiados, hoy se les baja, a esos mismos niños y jóvenes de aquella época, hoy se les baja la edad de imputabilidad porque son delincuentes. Y entonces escuchamos a Perón: no había delincuencia infantil con mis gobiernos. Nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Se crearon 90 clubes de barrio, donde tenían en lo posible cancha de fútbol, de básquet, boxeo, de gimnasia, en fin, todas las actividades deportivas. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma... Y bueno, es interesante todo ese proceso. Terminaron en la Universidad Obrera Nacional, hoy UTN, ¿no? Porque los muchachos le cambiaron el nombre y los sucesivos gobiernos pseudo-peronistas jamás le restituyeron el nombre. Como para fundar un partido peronista hoy no puedes usarlo porque está prohibido el uso de nombres propios derivados. ¿Saben por qué? Porque por acá pasó Perón. Por acá pasó Perón. Hoy los planes de ayuda social implantada como forma de vida socioeconómica no ha resultado en nada a la evolución del pueblo argentino. Ha recrudecido la pobreza, más aún habiendo un gobierno de destrucción social y nacional como es el señor Milei,
y toda su banda de ratas, de estafadores, ¿sí? Y de asesinos, porque haber prohibido la distribución gratuita de medicamentos oncológicos, ya se han muerto 100 personas. Y no quiero hablar de la desnutrición infantil, la muerte que hay de pibes cada año, porque si no vamos a estar complicados, compañeros. Espero que las autoridades del Partido Justicialista tomen nota de estas cosas y empecemos a ver por dónde va la realidad. Escucha la realidad. Horacio Berbisky, Jorge Fontevecchia te saludo, buen día y buen año. Me gustaría que compartieras con nuestra audiencia una síntesis de tu nota del domingo, abusando de tu capacidad didáctica. Necesaria mucha capacidad de síntesis porque es un tema realmente complicado. A mí me parece que, digamos, que el gobierno de los hermanos Milei ha incurrido en varias torpezas. La primera y principal fue mencionar como un proyecto interesante para la Argentina una shitcoin, es decir, una moneda de mierda, o meme coin, es decir, una moneda en joda. La segunda torpeza fue interrumpir al amistoso Johnny Viale, es decir, Jonathan Goldfarb, para que quede claro que el gobierno aceptaba o desechaba las preguntas. Y la tercera es no haber dicho una palabra sobre la ruta del link que Milei insertó en su cuenta de X. Ese token tiene su dirección en la plataforma Solana y se corresponde con el mint de la billetera Libra. Y aquí ya entramos en un laberinto oscuro. Hay que cliquear en distintas combinaciones de letras y números para ir llegando a distintos lugares en la plataforma Solana, que es la base para el lanzamiento de criptomonedas, de shitcoins y de meme coins. Bueno, los teólogos pueden discutir sobre el sexo de los ángeles y también sobre si Milei difundió el proyecto o lo promovió. Y también los abogados, porque la ley de ética pública lo que prohíbe es avalar o promover algún producto, servicio o empresa. Ahora, si te metes en este laberinto oscuro y vas cliqueando, te puedes encontrar que la moneda que lanzó Milei, Libra, tiene una serie de tokens que se llaman Javier Milei, Amalia Yuyito González, Karina, Thor, Viva la Libertad Carajo, Fátima Flores, Muchacho Soltero y Conan, entre otros. Esto es muy llamativo, pero no tanto como encontrar en la misma lista un token que se llama Cárcel a Milei. Bueno, un colaborador del cohete descubrió este sitio y empezamos a seguir esta ruta. Y ahí me acordé de Elisa Carrió, que una noche llegó agitada a mostrarme sociedades offshore a nombre de Menem, Cavallo, Ramón Hernández y David Mulford. En ese caso yo realicé una investigación que terminó con el estafador preso y su foto disfrazado de coronel de las Naciones Unidas. Pero la diferencia es que esto no es la denuncia de un político ansioso que la recibió de un pillo de baja estofa. Acá se llega siguiendo el rastro que dejó el propio presidente. Es decir, no es una falsificación, como era esas sociedades que mencionaba Carrió. Pero tampoco uno puede asegurar que sean ellos, porque si el titular de esos tokens lo que intenta es agravar el desmedro que Milei consiguió por sus propios méritos, lo que no se entiende es el silencio oficial sobre ese punto. Y además nadie en los grandes medios lo había advertido. Creo que vos publicaste ayer una entrevista con Santiago Siri, donde por primera vez se menciona el tema. Horacio, a tu juicio, ¿fue una torpeza o fue a propósito? ¿Cuál es el móvil que vos le asignás a la intención del presidente en el caso de Libra? Yo no lo sé, realmente no lo sé y no quiero
no quiero vender fruta, porque digo... Pero con toda tu experiencia, ¿qué conjeturas te parece que son más probables que valga la pena investigar? ¿A dónde dirigirías a tus periodistas en este sentido? No es cuestión del periodista, es cuestión del FBI, es cuestión de medios técnicos ultra sofisticados que los periodistas no tenemos. Digo, por ejemplo, cliqueando en esa página a la que te conduce el tuit de Milei, te encontrás con una página de X, de Twitter, que se llama Amalia Yuyito González, donde directamente plantea que le está exigiendo al presidente una participación mayor en el negocio, y si no lo hace lo amenaza con revelar intimidades, incluyendo fotos. Y publica una foto de Yuyito González que sostiene en la mano un cartel donde hay una de esas direcciones que aparecen en los tweets de la plataforma Solana. Ahora, lo que yo he visto que esa foto, ese cartel que ella sostiene en la mano, es una falsificación. Obvio. Porque es una letra de imprenta que simula ser manuscrita. Y además, mientras se publicaba esto, Amalia González estaba con Milei en Estados Unidos amorosamente. Entonces, lo que seguro se puede afirmar es que alguien está extorsionando al presidente. Sí, y esta publicación es clarísima en ese sentido. Hay alguien que está extorsionando al presidente, y eso tiene una gravedad extrema. Vos fijate, Jorge, digamos, aquí hay una serie de personajes implicados en el lanzamiento de esta moneda en joda. Norteamericanos, asiáticos, argentinos. Ahora, o Milei participa en una estafa, o lo engañaron como a un chico. Ahora, si lo engañaron como a un chico, ¿por qué no lo dice? ¿Por qué no dice, no fui yo, a mí me engañaron? Hay, por ejemplo, dentro de uno de los tokens en Libra, ese que se llama Cárcel a Milei, vos podés llegar a un video que se llama Jail Milei, es decir, Cárcel a Milei en inglés, lo cual te indica que esta batalla tecnológica está instalada en el corazón del shitcoin. En poco más de un minuto se presenta como si fuera el tráiler de un futuro documental más extenso. Y la voz del relator es notablemente parecida a la de Hayden Davis, que es uno de los que lanzaron esta moneda en nombre de Milei, que había tenido varias entrevistas con Milei públicamente. El propio Milei las había publicado en su cuenta personal. Tiene una voz inconfundible, una voz extremadamente grave, de bajo, y es el mismo relator de esta amenaza a Milei, que se llama Cárcel a Milei. Entonces, me parece que el tema es extremadamente complicado. La posición del presidente es realmente muy, muy difícil, y hay cosas que nunca se ha explicado. Por ejemplo, cuando él lanza el proyecto, dice que le parece interesante este producto Libra, porque puede conseguir financiamiento para emprendedores para pequeños emprendedores argentinos en cuestiones tecnológicas. Ahora, en primer lugar, esto lo dice el presidente que en un año condujo al cierre de casi 10.000 microempresas. Y segundo, solo necesita 3 minutos para comprender las ventajas de un contrato para favorecer a esas empresas que él ha hundido, porque una vez que se presentó en internet esta criptomoneda, esta meme coin, a los 3 minutos Milei le recomendó, 3 minutos. Es decir, alguien le dijo que eso iba a salir, no me vas a decir que él está todo el día prendido a la computadora, haciendo un escaneo de lo que se publica en todo el mundo para ver si encuentra algo interesante. Esto es absolutamente inverosímil.
Ahora, y tampoco es creíble que lo dejó fijo durante 5 horas, porque estaba ocupado en otros asuntos y no se enteró de lo que estaba ocurriendo. No, además nunca había dejado fijado. Ahora, decime una cosa, Horacio, yendo a la experiencia, lo que es conjeturable y resulta plausible, cualquier presidente, cualquier persona que ejerce poder sabe de que a veces es más peligroso quedar como tonto que como malo. Sí, eso lo había dicho Cavallo hace muchos años, cuando se bancó que lo acusaran de un negociado con el Banco Nación y que le preguntaron por qué no aclaraba que no era él, y dijo exactamente lo que acaba de decir. Entonces, me pregunto desde la perspectiva política que puede tener esto, si finalmente lo que plantea, lo que quedó claro del reportaje que le hizo Jonathan Viale al presidente, es que el presidente considera que no hubo una estafa. O sea, él pretende no quedar ni como tonto, ni como malo, porque si no hubo una estafa, no pasó nada. Ahora, si hubo una estafa, o él queda implicado como parte de la estafa o como una de las víctimas de la estafa, en cuyo caso ahí no hay salida, porque o quedas como tonto o quedas como malo. Parece que toda el camino que él recorre, la narrativa que él plantea, es que no hubo estafa. Y de hecho, vos viste que se cuidó mucho de no decirle a este hombre Davis que había habido una estafa, como no sé si tratando mutuamente de cubrirse las espaldas para que ninguno... Da toda la impresión, porque, digamos, alguien tiene la responsabilidad de esto, y si no se cuestionan entre ellos, algo quiere decir eso también, ¿no? Y también apelando a tu experiencia, ¿cómo imaginas un FBI investigando cuando Donald Trump aparece como una especie de pater seraphicus de Milei, o a la justicia norteamericana? Y me parece que el FBI de Kash Patel va a hacer lo que Trump quiera que haga, y Trump está dando un espaldarazo a Milei enorme. Es muy impresionante el discurso de Trump en la Conferencia Política de Acción Conservadora de Washington, donde le dijo a Milei: estoy orgulloso de vos. Era como un rey hablando del virrey de una de sus provincias. Exacto. Estoy orgulloso de vos, le dijo. ¿Por qué está orgulloso? ¿Que es un subordinado? ¿Es alguien que depende de él? Bueno, esto forma parte de este sinceramiento brutal que estamos viviendo en todo el mundo, y que alguien le tiene que poner límites. Ayer Emmanuel Macron se lo puso a Trump, cuando Trump hizo una referencia a todo el dinero que Estados Unidos había puesto en Ucrania, y Macron le dijo que más de la mitad lo había puesto Europa. Y se lo dijo en la conferencia de prensa conjunta, lo interrumpió y se lo dijo en la cara. Y por otra parte, el nuevo futuro gobernante de Alemania, que va a formar gobierno después de las últimas elecciones, Merz, dijo que hay que reforzar la independencia respecto a Estados Unidos. Esta es una novedad a escala global, y Milei está insertado en eso de la peor manera posible, porque está, digamos, sacrificando cualquier autonomía de la Argentina, de lo cual el mejor ejemplo es este voto disparatado en Naciones Unidas. Naciones Unidas, la Asamblea General, que no tiene demasiada importancia, pero votó una declaración exigiendo el retiro inmediato de las tropas rusas de Ucrania, y ahí, digamos, hubo 140 y pico de votos a favor de esa resolución, y hubo 5 o 6 en contra, entre ellos el de Estados Unidos, porque Trump está en negociación directa con Putin por ese tema, y hubo unas 15 o 20 abstenciones, entre ellas la de la Argentina. Que la Argentina se abstenga en una resolución que defiende la integridad territorial de Ucrania es gravísimo, porque si no defendés la integridad territorial de Ucrania, no podés defender la integridad territorial de la Argentina, que tiene una parte de su territorio ocupado por la potencia colonial británica. Entonces, es una política externa errática y disparatada la que está haciendo el gobierno de Milei. Y en ese contexto el beneficio puede ser que el FBI haga la vista gorda con la probable estafa en el caso de la criptomoneda. Pero son hipótesis nada más. Pero por lo menos parecen plausibles, ¿no? Por la contradicción respecto de haber declarado un faro de la humanidad
a Zelensky y luego parece que... Nada menos. Bueno, pero esos son los problemas del gigantismo, es decir, agrandás todo y después quedás absolutamente en ridículo. Esta globalización de la imagen de Milei ahora es una globalización del ridículo de Milei. Los principales medios financieros del mundo se están haciendo un festín con este tema de Libra. Y esto en otro momento no hubiera ocurrido porque la Argentina no estaba en el radar. A partir de Milei efectivamente está, pero ¿cómo está? En calzoncillos. Es grave. Sí, la diferencia entre fama y prestigio. Exactamente, muy bien dicho, muy bien dicho. Horacio, ¿cómo imaginás la relación de Milei con el Grupo Clarín en la compra de Telefónica? ¿Interpretás el comunicado del presidente ayer o de la presidencia ayer como un comunicado contra Clarín o crees que finalmente es algo que no va a terminar en mayores y se va a poder consumar la fusión de Telecom con Telefónica? Y yo creo las dos cosas. El comunicado es contra Clarín, pero no creo que tenga el efecto que se quiere que va a tener. Creo que finalmente le van a conceder a Clarín este paso hacia el monopolio, porque además el propio Milei ha hecho varios discursos diciendo que los monopolios son buenos, no malos. Que de golpe se vuelva regulador y cuidadoso de la competencia, es difícil creerlo, ¿no? ¿Y aquí es el problema con Milei, dice cosas tan extremas, después cuando eso se pone a prueba en casos concretos, aparecen estas contradicciones. ¿Y por qué crees que hizo ese comunicado entonces? ¿Para qué? Yo creo, pero... Sí, con conjeturas, obviamente. Entramos en las conjeturas. A mí mucho no me gusta eso, Jorge. Uno podría decir que lo hizo por la galería, que lo hizo para cubrir las apariencias, que lo hizo para ganar tiempo, pero la verdad que no lo sé, no puedo hacer una afirmación categórica. ¿Para negociar? ¿Para pedir algo a cambio? Sí, claro, eso siempre. Eso siempre, para negociar siempre. Horacio, muchísimas gracias. Te mando un abrazo fraterno y muy gentil siempre por el tiempo que nos concedes. Gracias a vos, Jorge. Un fuerte abrazo. Acabamos de hablar con Horacio Berbisky, conocido periodista. Franco Mirraji nos trae finalmente la confirmación de algo que era una versión, pero ahora ya está definido el tema, Franco. Así es, bueno, el gobierno lo comunicó a través de, un comunicado oficial. Nombró por decreto a los jueces, como jueces de la Corte, a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla. Repetimos, el gobierno nombró por decreto a Lijo y a García Mansilla en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que, como bien decías, Mariano, a partir del día de hoy habrá 4 jueces en la Corte de 5 que aceptaron ser nombrados por decreto. ¿Qué dice el comunicado? El presidente de la Nación comunicó su decisión de nominar a los doctores Manuel García Mansilla y a Ariel Lijo, esto lo hizo el 20 de marzo, y enviar unos pliegos al Senado de la Nación para su correspondiente acuerdo como ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Posteriormente, hacen esta cronología, el 15 de abril del mismo año, el Ejecutivo cumplió con la publicación en el Boletín Oficial de la preselección de estos candidatos, dando amplia difusión a sus antecedentes curriculares. Siguen narrando esto y cuentan que tras cumplirse las audiencias del doctor Lijo el 21 de agosto y del doctor García Mansilla el 28 del mismo mes, ambos candidatos quedaron en condiciones legales de obtener dictamen y que sus pliegos fueran sometidos a consideración del Senado de la Nación, no habiendo dado tratamiento a los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional durante el periodo ordinario. El presidente de la Nación optó por incluir el tema dentro del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, dándole una nueva oportunidad al Senado para que prestara acuerdo a los candidatos nominados por el presidente desde el 27 de mayo de 2024 hasta el pasado viernes, habiendo transcurrido casi un año desde el momento en que el presidente, haciendo uso de su facultad, decidió nominar a ambos candidatos. La Cámara Alta debió haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos por el Ejecutivo. Sin embargo, dice el comunicado de Presidencia, optó por guardar silencio a pesar de que se cumplieron con todos los requisitos normativos vigentes
y se demostró la idoneidad de los postulados para el cargo. Por tal motivo, termina diciendo el comunicado bastante extenso de 2 páginas que el presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta la finalización del próximo periodo legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo 3 ministros. Durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos. El Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se interpongan por sobre los del pueblo argentino bajo ninguna circunstancia, hasta la justificación que dio el gobierno para nombrar a 2 jueces en comisión en el máximo tribunal del país. Bueno, nuevamente Javier Milei mea a todos los argentinos con otra decisión propia de un dictadorzuelo. Esto corre por cuenta mía, por supuesto, no lo voy a involucrar a Franco ni mucho menos, que va a desarrollar, lo va a ampliar dentro de un ratito esta información. Han sido nombrados por decreto en comisión Ariel Lijo y García Mansilla en la Corte Suprema de Justicia. Hay un montón de ítems, un montón de párrafos de este comunicado de la Oficina de la Presidencia de la Nación que mueven a risa. Después lo vamos a estar desarrollando y detallando uno por uno, pero la verdad que hablar de la probidad, la solvencia de estos 2 monigotes que está poniendo el gobierno, en particular Ariel Lijo, que es tan conocido él como su hermano, como un operador todoterreno del mundo judicial y político, y buena parte de esa tramitación y de esas operaciones siempre subterráneas, siempre a espaldas del pueblo, siempre ligadas a los servicios de inteligencia, a lo más podrido de la política argentina, lo han terminado convirtiendo en una persona de interés que le ha llamado la atención a Javier Milei. En mi familia está muy asentado el dicho, ¿cómo será la cañada que el zorro la pasa al trote? Mirá lo que será Lijo, que hasta Mauricio Macri lo había repudiado. Y buena parte de la política, entiendo también que Elisa Carrió, bueno, hay un montón de cosas que estaremos desarrollando dentro de un ratito. No, y además se pone como argumento el hecho de los 3 integrantes, que está con 3 integrantes. La Corte funcionó mucho tiempo con 3 integrantes, no es una excusa válida. Y que no se haya encontrado, no se haya tenido acuerdo en el Senado es parte de las reglas de juego del Congreso, del Parlamento. De hecho, que no se haya llegado a ningún acuerdo es que justamente los candidatos son realmente intragables. Son intragables para las grandes mayorías. No hay forma de tolerar estos 2 personajes. A tal punto son personajes marginales, totalmente repudiables, que hacen quedar como jueces más o menos aceptables a los otros 3, que son de lo peor, de las peores Cortes Supremas que ha visto la democracia argentina, la que estaba constituida hasta hoy, que se le agregan 2 personajes que son aún más execrables, aún peores que los anteriores. Pero vamos a desarrollar este tema muy en extenso durante todo este programa. Es una información de último momento, la confirmación de la nominación por decreto de estos 2 personajes al frente o integrando la Corte Suprema ya para 5 miembros, ni hablar de la falta de incorporación de una mujer, que era un reclamo muy postergado, por supuesto. Bueno, nada, demasiados temas para ir digiriendo de alguna manera una noticia más que muestra, lamentablemente, hasta qué punto se pueden estirar los límites de lo posible. Ojalá viniera alguien a la presidencia de la Nación que quisiera estirar los límites de lo posible en el sentido de mejorar la vida de las grandes mayorías, de apuntalar la justicia social en la Argentina. No, acá vino este personaje con una motosierra a romper instituciones, a destrozar conquistas y demás, con el aval, lamentablemente, de una parte sustantiva de la política argentina. Tampoco tenemos que olvidar eso. ¿Cuánto han dejado caminar a Javier Milei y cuánto deberíamos aprender de los márgenes de lo posible? Lo vamos a...
contaba hoy al principio del programa que la justicia decidió frenar la decisión del gobierno nacional de transformar en sociedad anónima al Banco Nación. Está en línea Diego Armesto, es abogado constitucionalista. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, a ver, recordemos que nos enteramos hace pocos días, la confirmación, el Gobierno Nacional anunció el decreto a través del cual transformaba el Banco Nación en una sociedad anónima y en principio se entendía en el camino para la privatización del banco. A ver, en realidad la justicia lo que hizo mediante una medida cautelar fue frenar el decreto y solicitarle la información correspondiente al Gobierno Nacional cuáles son los motivos que lo llevan a tomar esta determinación. No hay otra explicación que se circunscriba solo a eso. Lo que hay que saber es que como el demandado es el Estado Nacional, por ley de medidas cautelares, el Poder Judicial está obligado a consultar al órgano ejecutivo de las razones que lo llevaron a tomar esa decisión y obviamente que tendrá que posteriormente elaborar el informe del artículo 8 de la Ley Nacional de Amparo, donde tendrá que de una manera exhaustiva explicar las razones y motivos. Esto es los elementos. Lo que el juez plantea, que es interesante, es que al existir una ley delegativa de facultades que prohíbe la privatización, sí, y el gobierno utiliza la facultad que le otorgó el Congreso en el artículo 3 de la misma ley, sí, para poder reorganizar órganos centralizados y descentralizados, tendrá que dilucidarse cuál es el fin y objeto final o la razón. El Poder Judicial nunca puede meterse en mérito, oportunidad y conveniencia de las decisiones que lleva adelante el poder político. El poder político puede, digamos, transformar una entidad que pertenece al ámbito del Estado en una sociedad anónima sin necesidad de que otros órganos del Estado aprueben esa decisión. Exacto. Mérito, oportunidad y conveniencia. Son tres elementos de la cuestión política. Es decir, automáticamente estaría delimitada la decisión del Poder Ejecutivo Nacional y que es una decisión propia en base a la delegación. Sí. El conflicto que surge según la medida cautelar y lo que el juez desarrolla en la idea de sus considerandos es que existiría una colisión entre... Se nos cortó la señal. Bueno, ahí nos estaba dando algún detalle sobre esta decisión judicial que en principio, por lo que entiendo que nos decía el doctor, es un freno a la decisión del gobierno hasta tanto el gobierno explique o dé los motivos de por qué tomó esta decisión. No porque la justicia pueda impedirlo o se pueda inmiscuir en una acción que es legal, que el gobierno puede tomar, como es la de transformar en sociedad anónima a una institución, en este caso del Estado hasta ese momento. Diego, ¿estás nuevamente? Sí, estoy de nuevo. El problema que hay es que lo que hay que analizar y lo que va a analizar el juez es si hay una colisión entre la decisión tomada por el Poder Ejecutivo en hacerlo sociedad anónima y que colisione con la prohibición que la misma ley base hace de privatizar el Banco Nación. Esto creo que es lo que tendría que dilucidarse a partir del informe que tendrá que elaborar el Poder Ejecutivo Nacional y presentarlo en el amparo donde le otorgaron esta medida cautelar a los interesados en el tema. Bien, entonces, en realidad lo que ahora hace la justicia es esperar las razones de por qué el gobierno toma esta decisión, ¿no? Imagino. Exacto, también puede llegar a pedir detalles de qué pasa con la gente y demás, ¿o no? No, porque en eso no se puede meter. A ver, por eso te dije, acá hay que delimitar mérito, oportunidad y conveniencia, que es la decisión política que lleva el gobierno. El artículo 3 que cita al gobierno para dictar el decreto, la reorganización de, en este caso, el Banco Nación. 3, la prohibición que le dio el legislativo de privatizar el banco. Y esto es lo que ahora el Poder Ejecutivo deberá informar conforme el artículo 8. Por eso yo veía colegas tuyos hoy muy sorprendidos diciendo, ¿cómo el juez va a estar preguntando? Bueno, es el artículo 8 de la ley de amparo. Es decir, siempre se pregunta las razones y motivos en una ley de amparo que se llama prueba de informe, es decir, donde se tiene que elaborar un informe detallado
de por qué se llegó a esta conclusión y la importancia que reviste en transformar al Banco Nación en SA. Para entender que no hay, digamos, ¿cuál es la finalidad, el para qué la justicia pide esto? Para entender que no hubo ningún hecho ilícito, que no se esté tapando nada, que no se esté cubriendo un fraude, que no sé. En realidad vos recurrís al órgano jurisdiccional solicitando una acción de amparo, exacto, el amparo, ¿para qué? Para que no se haga SA. Por el motivo este y este. Esto es lo que haría el reclamo yo si fuera el abogado de los que presentaron por el Banco Nación. El Ejecutivo Nacional lo que tiene que responder es, lo que yo respondo es decir, a ver, no lo vamos a privatizar porque la ley nos lo prohíbe, pero en base a esto creemos que vamos a organizar sucursales, vamos a replantear esto, vamos a ir por estas líneas de crédito, es decir, no sé qué responderá. Si por eso no creo que signifique transformar en SA, llevar al recorrido o el camino de terminar diciendo que lo van a privatizar. Claro. No hay en el decreto algún vestigio de que la finalidad será privatizarlo. Por eso me parece que está bien que el órgano jurisdiccional pregunte estas razones y motivos. Claro. Que bien. Nada más y nada menos se desprenden de la misma ley de amparo, que es el artículo 8, que habla de las pruebas de informe. O sea, esta decisión que toma la justicia la toma en consecuencia de la presentación de, no sé si son privados o trabajadores del banco. Que justamente lo que quieren es sacarse la duda de si el gobierno quiere privatizar o no, que esto no lo puede hacer el gobierno, privatizarlo sí, no lo puede hacer si no es con un acompañamiento, no sé si del Congreso. Del Congreso, claro. No, es una ley del Congreso, claro. Pero lo que pasa que acordate, Nuria, que en la ley base, sí, estaba la privatización. Prohíbe la privatización, la prohíbe. Claro, no del Banco Nación. Del Banco Nación. Claro, bien. Exacto. Bien, muy bien. Bueno, gracias Diego por este contacto. Un beso grande, gracias. Hasta luego, que estés muy bien. Luego. Diego Armesto, abogado constitucionalista, contándonos un poquito acerca de esto que hoy tomó público conocimiento, que es la decisión de la justicia de preguntarle al gobierno por qué esta decisión de llevar el Banco Nación a una sociedad. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque
mi pueblo algún día, cuando la sangre reviente, habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje